Bienvenidos al mejor canal de YouTube. Yo soy Jorge Mariano, porque le pusieron Jorge al niño. Esto es Daler Motorsports. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, vamos a dar la actualidad de los acontecimientos y las noticias que tenemos para el día de hoy. No hay mucho ya que tenemos para un veraniego, pero sí hay ciertos datos que van dando los pilotos. Tampoco ellos quieren estar muy lejos de las pistas y de las noticias de nosotros, más que nada. Una de ellas, Checo Pérez dice en entrevista que lo ha aniquilado hasta la mitad del campeonato la situación de no acomodarse al Red Bull, no adaptarse y de estos dos abandonos que tuvo, el de Austria y el de Canadá. Lamentablemente ha tenido que dejar las pistas, una por un desperfecto mecánico y la otra por el contacto o más bien la salida de pista que le propició George Russell a Checo Pérez. Comenta Checo en entrevista de que sin estos dos abandonos la situación sería muy diferente. Los infortunios que tuvo Max Verstappen llevaron a que los resultados de Checo lo pusieran en una pelea seria por el campeonato. Las actuaciones de Checo por una u otra cosa, no solamente por su conducción, sino por desperfectos mecánicos, por azares como el de George Russell, lo han dejado relegado al tercer lugar. Pero ahí está en la pelea, cerquita de Charles Leclerc, y esperemos que regresen con mucha fuerza para que sigan peleando este campeonato. Lo que platica también es que del otro lado del box tiene a un gran campeón del mundo, a un piloto de talla mundial, próximamente de las leyendas de la Fórmula 1, si todo sigue como va, con los resultados que tiene, con la ventaja que tiene. Si las cosas siguen igual, Max Verstappen estaría muy cerca o obteniendo el segundo título del mundo. Red Bull es de las primeras escuderías del mundo en la actualidad. También platica Checo Pérez que estas actualizaciones no le sentaron tan bien como a Max. No se trata de que Max tenga un coche diferente como muchas veces se especula durante otros campeonatos. Se ha especulado que si a Nico Rosberg le daban otro coche, que si a Valtteri Bottas le daban otro coche. Ya vimos cómo intercambiaran los coches para que vean que la situación es la misma. Estas fueron las palabras de Checo Pérez dando en la entrevista cómo la primera mitad del campeonato no ha sido tan buena para él. Lástima, porque ahora con esta adaptación a este RB18, que fue mejor que el monoplaza del año pasado, que la adaptación que tuvo el monoplaza del año pasado a una nueva escudería, a una nueva filosofía, este año está mucho más adaptado. Checo también platica que es demasiado joven para dejar la Fórmula 1 después de que termine su contrato con Red Bull. Todavía se siente muy animado, todavía disfruta de correr en Fórmula 1. Dice, soy demasiado joven para eso y todavía me divierto demasiado, incluso si el deporte toma mucho tiempo, pero es así, la Fórmula 1 será tu vida y no puedes dejar eso atrás, dijo Checo Pérez en entrevista hace unos días. Incluso las cosas más simples significan mucho para mí. Si puedo conseguir un taco en México por 20 pesos y pasar tiempo con mi familia, esos son momentos que no se viven en la Fórmula 1, explicó. Con Max tengo un piloto absolutamente de clase mundial. Como compañero de equipo, nos llevamos muy bien y trabajamos juntos para que Red Bull tenga éxito, refirió. La pregunta no es si puedo vencerlo en un fin de semana, sino cuántas carreras puedo terminar por delante de él. Max Verstappen comentó que la pregunta no es si puedo vencerlo en un fin de semana, sino cuántas carreras puedo terminar por delante de él. Se trata de consistencia, comenta Max acerca de su compañero. Es la lucha que tiene un compañero sobre otro. No hay que tenerlo como enemigo o como rival, sino trabajar juntos pero vencerlo, porque hay que sumar puntos para el campeonato, para el equipo, pero también hay que ganar las carreras. Y Checo es lo que quiere, y Max es lo que está haciendo. Esperemos que siga así. También pudimos ver a la escuela familia de Checo Pérez. Se pudo ver a Sebastián y a Chequito con los trajes de charro de Red Bull que presentó para el año pasado, para la presentación de Red Bull con Checo Pérez en el Gran Premio de México. Incluso a los dos niños se los vio portando los cascos de Checo, a Chequito con el casco con el que ganó la carrera con Racing Point en el 2020. Se está viendo que los niños se divierten, disfrutan de correr y se ve el futuro de la familia. Hay familia Pérez para rato. Esperemos que empiecen a adquirir esa experiencia para que puedan empezar a ganar carreras y campeonatos
y los acerque cada vez más a la Fórmula 1 y tengamos más Pérez y más mexicanos en Fórmula 1. Sigue la novela de Piastri, todavía no tiene un gran final. Va en proceso. Andrea Seidel, quien trabajó con Mark Webber actual representante de Oscar Piastri, trabajaron juntos cuando tuvo esa etapa en el WEC, Mark Webber, y ahora consiguieron entre negociaciones llevar a cabo, antes del anuncio de Fernando Alonso, ya se había platicado en el mes de marzo de que Oscar Piastri podría estar siendo el piloto de pruebas de McLaren para 2023. Por eso tiene tanta fuerza el rumor de que Piastri podría estar corriendo para McLaren en el 2023, pero todavía no tenemos nada confirmado. Esperemos que pronto nos estén dando la gran noticia. Ahora que Alpine lo quiere y está empujando y despotricando y diciendo una y otra cosa de Oscar Piastri, siendo la propia Alpine la que lo dejó ir, porque cuando todavía tenían las cosas muy amarradas con Fernando Alonso antes del anuncio de Sebastián Vettel, no tenían pensado tener a Piastri todavía con ellos, lo iban a dejar ir a Williams como piloto de prueba o también a McLaren como piloto de prueba, pero con la esperanza de que volviera después, porque habían invertido muchos millones. Piastri se veía desorientado, sin saber a dónde conseguir un asiento para el 2023. Con esto se abren todas las posibilidades. Y bueno, la salida de Ricciardo abre una puerta donde Piastri quiere ir a tocar. Esperemos que se dé. Pero Alpine tiene golpe en la mano por no hacer las cosas bien y por estar pensando que tiene todo amarrado y no era así. Muy bien, amigos, quedamos pendientes acerca de las actualizaciones que puedan surgir en estos días previo al regreso del parón veraniego. Dejen un like si les gustó el contenido. Dejen un comentario acerca de Oscar Piastri y de la demanda que Alpine está preparando en contra de McLaren y de Oscar Piastri en caso de que Piastri firme con McLaren. Suscríbanse si no lo han hecho, denle a la campanita para que estén enterados cada vez que subimos un nuevo contenido. Les mando un abrazo bien grande, nos vemos en el siguiente video. Chao.